mudanza. ¿Mano negra de la Comisión Interamericana? ¿Existe o no conflicto de interés en el caso de los 43? ¿Es legal la intervención de Emilio Álvarez y Casa? En el estudio, Samuel González Ruiz, exconsultor de la ONU. Y en el circo del poder, el circo del candidato presidencial independiente. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. Ya no es nuevo si le digo que el crimen de los 43 normalistas de Iguala se ha politizado hasta niveles de escándalo. Tampoco es nuevo si le digo que la gran pregunta en ese caso ya no es quién y por qué masacraron a los normalistas, sino que la pregunta es por qué muchos no quieren aceptar la verdad. Lo nuevo en el caso es que el más alto directivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mexicano Emilio Álvarez y Casa, parece dispuesto a ser juez y parte. Es decir, que el ex ombudsman del Distrito Federal parece empeñado en meter la mano en el caso de los 43, a pesar de que son muchos los indicios de que incurre pues en un vulgar conflicto de interés. Más aún, el señor Álvarez y Casa parece dispuesto a iniciar una suerte de campaña política al amparo del tema de los 43, tema que de suyo ya es un grosero instrumento político electoral. Por eso las preguntas, ¿quién será capaz de poner un alto al señor Álvarez y Casa? ¿Es legal o no su intromisión? Y precisamente para hablar de todos estos temas, esta noche nos acompaña el doctor Samuel González Ruiz, experto en temas de crimen y seguridad, además de exfuncionario de la PGR y exconsultor de la ONU. Doctor, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo. Doctor, el tema se ha convertido ya en un muy buen debate en torno a si Emilio Álvarez y Casa está actuando correctamente o si está incurriendo en conflicto de intereses. En tu opinión, ¿cuál es la situación? En mi opinión, desde luego que, como dijo Edgardo Buscaglia, hay conflicto de intereses porque Emilio Álvarez y Casa tiene intereses políticos en México, ha buscado puestos políticos aún desde la Secretaría Ejecutiva donde está y desde luego que eso tiene elementos que, de acuerdo al artículo 11.4 del propio reglamento de la CID, en relación con el artículo 101.7 del personal de la OEA, le deja claramente establecido que debe manifestar sus conflictos de intereses y abstenerse cuando él tiene conflictos de intereses. Cuando hablas de que tiene intereses en México, específicamente, ¿a qué te refieres? Mira, Ricardo, vamos a hablar de elementos muy claros, como manifestó en el debate con Denise Dresser, doña Isabel Miranda de Wallace esta semana. Los intereses concretos que tienen es que él ha sido postulado a puestos por parte del PRD, ha sido postulado a puestos concretos. Por ejemplo, ha intentado participar con recomendación de la señora senadora Angélica de la Peña en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al menos en 2 ocasiones. Eso ya te demuestra que él tiene intereses en México. Intereses políticos. Políticos, no... E incluso partidistas. E incluso partidistas, ¿no? Algunos hablan incluso de una posible candidatura a la presidencia del señor Emilio Álvarez y Casa por el Partido de la Revolución Democrática. Eso ya lo inhabilita para estar participando en México. Y él tiene obligación de revelar todos los intereses políticos que tiene en México, incluso tiene obligación de revelar las asociaciones a las que pertenece. Tú puedes ver en la página 17 del documento que se encuentra en la página de la OEA, donde se manifestó su candidatura en 2012, todas las organizaciones en las que ha trabajado y en las que ha participado. Hay muchas que reciben financiamientos de algunas organizaciones, pero todas las que tienen conflicto de intereses no están ahí. Te pongo un ejemplo para que lo entienda la gente, Ricardo. Fíjate bien, si la esposa de Emilio Álvarez y Casa hubiera creado otra organización en donde él no participa, pues evidentemente no estaría en esa lista, ¿verdad? Sin embargo, también tiene conflicto de intereses respecto de esa organización. Y el artículo 101.7 del reglamento de personal de la OEA lo obliga a revelar
todos los conflictos de intereses y todas las asociaciones en las que ha participado y participa de manera directa o indirecta de cualquier naturaleza. O sea, es contundente. Ahora, dime, todas las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, en las que ha trabajado y algunas que ha construido el propio Emilio Álvarez y Casa, son las que están detrás en este momento de los normalistas de los 43. Desde luego, y ahí se manifiesta de nuevo el conflicto de intereses. Mira, te doy un comentario. El señor Mario Patrón, en este mismo foro, esta misma semana, dijo en el programa de las 10 de la noche de Foro TV que no tenía caso discutir el conflicto de intereses porque el gobierno mexicano seguía trabajando con ellos. Pues está equivocado el señor Mario Patrón. Tiene mucho caso discutir el conflicto de intereses por una razón, no solamente por este caso, sino a futuro por todos los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tienen también conflictos de intereses, como el señor James Cavallaro. El señor James Cavallaro también ha cobrado en la organización Open Society Institute, que es la misma organización que financia a las organizaciones en las que participa el señor Emilio Álvarez y Casa, y también financia al señor Mario Patrón y al Centro PRO, y de manera indirecta también a Tlachinolan. Es decir, todos reciben el mismo financiamiento de una sola persona, del señor Soros. Entonces, ¿quién es el señor Soros? El señor Soros es un financiero que participa en bolsa, que según el diario El País, en artículo del año 2014, diciembre del 2014, pues ganó $4,000 millones en bolsa. Nada más que, fíjate bien, nos acusan a todos, ¿no? Prácticamente como que el que esté libre de pecado acuse la primera piedra, aquí en este caso, pues prácticamente es el que esté libre de financiamientos del señor Soros, pues que aviente la primera piedra, ¿no? Prácticamente en este caso es lo mismo. Nada más te quiero decir una cosa, para que veas cómo no miden con la misma vara y tienen una doble moral. Fíjate bien, tú métete a la página de la Corte Europea de Derechos Humanos. El buscador se llama UDOC. Y ahí pones el nombre de George Soros. Y lo que tú vas a encontrar es una sentencia por insider trading que él en Francia trató de romper a través de anular a través de la Corte Europea de Derechos Humanos. El señor Soros fue sentenciado a 3 años de prisión conmutada por hacer insider trading. Es decir, a todos los demás, tú tienes conflicto de intereses, tú defiendes al gobierno, tú haces eso, te paga el gobierno. Pero ellos reciben fondos de esta organización que se llama Open Society Institute, donde recibe fondos de manera directa del señor Soros, que ha sido sentenciado por insider trading en Francia. A ver, y reciben foros de ese asunto. Es decir, está claro el conflicto de interés, doctor, pero ¿por qué la pregunta, la autoridad mexicana no ha planteado nada? ¿Por qué no ha dicho nada? Bueno, la autoridad mexicana está un poco contra la pared, ¿no? Fíjate bien los momentos, ¿no? Cuando, y otra vez vuelve el conflicto de intereses, cuando el desafortunado día del 26 de septiembre se da a conocer, que no es en el día 26, desde luego, sino unos días después, el primero que brinca es el señor Emilio Álvarez y Casa, ¿verdad? Y él dice, está muy mal el país, yo quiero participar en este asunto. Viene y convence a un sector de la Procuraduría, particularmente donde en el área de derechos humanos, donde trabajaba una amiga de él, la señora Ileana García, que luego fue nombrada subprocuradora sin tener los requisitos para hacerlo. Que también en un acto muy poco grave, claro. Poco claro de parte del gobierno mexicano, porque para ser subprocurador o encargado del despacho requiere, según la ley, ser abogado. A ver, ella ni es abogada ni tiene licenciatura siquiera. A ver, entonces Emilio Álvarez y Casa está tratando de hacer qué cosa a México. Es muy claro el intento de politización de este asunto, como me parece que ha quedado claro en los debates esta semana. Se trata de politizar el asunto, no de darles verdad y justicia a los padres de los 43. 43. Los padres de los 43, las víctimas sin derechos. ¿Están siendo utilizados? Yo creo que sí. ¿Manipulados? Yo creo que sí. Y toda esta manipulación tiene que ver, desde luego,
con estos elementos en donde se manifiesta el conflicto de intereses. Fíjate bien la secuencia, Ricardo. 17 de septiembre sale un grupo del PRD a decir: queremos que Emilio Álvarez y Casa sea el fiscal. Segundo, 18 de septiembre, ese fin de semana, sale la revista Proceso, la cara de Emilio Álvarez y Casa, diciendo: el informe, pues prácticamente dice entre comillas, ¿no? Yo lo redacté, yo lo hice, yo participé y cuidé muy bien que no pudiera haber un conflicto de competencias entre el grupo de Independiente y la propia comisión. O sea, que tú cuidaste ese asunto. Esas son tus funciones, ¿verdad? Según tiene el reglamento, el artículo 12 del reglamento. Pues entonces hay conflicto de intereses. Hay conflicto de intereses y no importa lo que diga el señor James Cavallaro, que algunos ¿Por qué el señor Cavallaro está empeñado en decir que por su cargo Emilio Álvarez y Casa no tiene... es una falacia la que está diciendo el señor James Cavallaro. ¿Qué falacia? La falacia te dice así: como él no decide en la comisión, los que decidimos somos los de la comisión, luego no puede entrar en conflicto de intereses. Pero entonces, ¿para qué sirve el cargo? ¿Para qué sirven las reglas? ¿Y las reglas? ¿Cuál es el poder que tiene? Todo mundo sabe en la Comisión Interamericana que el que verdaderamente decide qué cosas se llevan a la propia comisión es el señor Emilio, es el secretario ejecutivo. Eso lo sabe todo el mundo. Ahora yo te hago una pregunta: ¿por qué el señor Emilio Álvarez y Casa gasta el 80 o el 70% de su tiempo en temas de México? Todo el mundo lo sabe en la OEA, que solamente está pensando en regresar a México para tener un rol político. Y de ahí el conflicto de intereses. A ver, otra vez insisto, ya me dijiste que el gobierno mexicano está contra la pared, pero ¿por qué los partidos políticos, por qué otras organizaciones, la Comisión de Derechos Humanos, por qué otras instancias le han puesto un alto al señor Emilio Álvarez y Casa? Porque el gobierno mexicano realmente hizo ese acuerdo, pero fue, digamos, instigado por el propio Emilio Álvarez y Casa, llamado, les dijo a todas las organizaciones que él realmente dirige y está atrás, por eso es juez y parte, porque tú no puedes distinguir entre lo que hace Mario Patrón y lo que hace Emilio Álvarez y Casa. Son el mismo interés. Es el mismo grupo. Y aquí viene una crítica que no solamente para este caso, Ricardo, una crítica que todo el sistema de derechos humanos de naciones de la OEA tiene que discutir, y es a lo que estamos convocando. Fíjate bien, Ricardo, si tú no eres un señor que tiene relación con Soros, no tienes ninguna posibilidad de acceder a la justicia internacional. Si no te llamas Jorge Castañeda y entonces tienes acceso directo, privilegiado a la vía, por eso el caso Castañeda-Guzmán contra México se dio, entonces no tienes ninguna posibilidad de acceso. Si no te llamas, si no te defiende Segil, si no te defiende el señor Juan Méndez, la señora Acosta y estos grupos, tú no tienes ninguna posibilidad de acceder. Edgardo Buscalia, de nuevo lo cito, tiene unos métodos que él llama jurimétricos, es decir, analizar el derecho. Ve todas las sentencias que han salido sobre México y te digo sobre Latinoamérica en el sistema interamericano. Todas son de grupos que tienen que ver con Soros, todas. Es decir, nos engañan, Ricardo. Muy bien. Nos dicen: tienes capacidad de presentar una queja ante la comisión, pero luego solo pasan las que tienen que ver con Soros. Si me permites, vamos a una pausa. No se vaya. De vuelta, ¿cuál es el interés político de Emilio Álvarez y Casa en México en unos cuantos años? Volvemos. Gracias, ya estamos de vuelta. Les recuerdo que estamos platicando con el doctor Samuel González Ruiz, exfuncionario de la PGR y de la ONU. Doctor, está muy claro para los que nos dedicamos a observar los movimientos políticos, que el señor Emilio Álvarez y Casa tiene incluso los tiempos perfectamente definidos para convertirse o para buscar una posición importante en México. Algunos dicen que pudiera ser candidato presidencial ahora que las candidaturas independientes ya están en el circo del terreno electoral mexicano. La pregunta concreta: ¿qué busca Emilio Álvarez y Casa con todo este manipuleo
de los derechos humanos y en este caso del movimiento de los 43? Su promoción a un aspecto político. Y por eso utilizó sus relaciones con el grupo de la señora Angélica de la Peña, que como tú sabes es el grupo que postuló a Barca, ¿no? Que tiene elementos que están ahí. Son los chuchos. Claramente dados, ¿no? Y entonces la gran pregunta es, ¿por qué el informe que presentaron los expertos independientes, que resume y toma Emilio Álvarez y Casa, trata de borrar la primera parte de lo que pasó? Es decir, ¿por qué enviaron a los muchachos a Iguala? Que es la gran pregunta. Entonces sale el señor Cox a decir pues que ya no se debe investigar eso. La pregunta es ¿por qué? No, bueno, ¿a quién le preguntaron? ¿Qué líneas interés de investigación siguieron? Entonces me queda a mí claro que se trata de una instrumentalización de ese asunto. La secuencia es clarísima. 17 de septiembre, promoción de Emilio Álvarez y Casa hacia la Fiscalía Independiente de la OEA, ¿no? Que nunca ha habido una fiscalía independiente en la OEA. Siguiente, portada en la revista Proceso. Siguiente, pues lo que venía, ¿verdad? Es decir, acuerdos políticos entre el PAN y el PRD para sacar a Emilio Álvarez y Casa y llevarlo a la Fiscalía. Fíjate bien, nosotros esto no lo sabíamos, nada más que había salido, ¿no? Pero el tamaño del desastre que se dio la semana anterior a la venida de la comisión fue tremendo, precisamente porque estaban ya manejándose los acuerdos políticos para que verdaderamente se generara esta institución y verdaderamente Emilio Álvarez y Casa fuera designado ahí. Eso se interrumpió, ya no habla de eso. El Congreso ya está convencido del conflicto de intereses y cómo estaba siendo utilizado. Ahora, ¿qué hay de la promoción de Álvarez y Casa de crear un escenario de imagen mediática para su candidatura presidencial? Hombre, yo creo que es muy claro cómo esto se puede utilizar. Fíjate bien, hay muchos expertos que dicen, habla Emilio Álvarez y Casa en calidad de la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En eso tiene razón el señor James, ¿verdad? Emilio Álvarez y Casa no es la comisión, sin embargo habla a nombre de la comisión. Tienes otro experto como, pues no sé, Guevara o el propio Corcuera que te dice, Cabezud, que te dice, la ONU dice, no dice la ONU, dice el señor que es un experto de ahí. Yo no me asigno, nunca me asigné, no me puedo asignar la calidad de representar a las Naciones Unidas, porque no soy las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son una organización que se está reuniendo esta semana en Nueva York y que toma acuerdos mediante la Asamblea General y mediante el Consejo de Seguridad y otros órganos. Esos son expertos. Fíjate bien el manipuleo. Experto de la ONU, que lo sustituyen por la ONU, dice. Claro. Y la ONU no está hablando, ni la OEA está hablando, ni siquiera, como dice, en eso sí tiene razón James, el señor Emilio Álvarez y Casa no es la CID. Sin embargo, sí tiene capacidad de influencia, según el artículo 12, y por lo tanto le aplica el conflicto de intereses. Ahora dime una cosa, ¿en qué momento el gobierno de México puede tomar como ley el resultado de informes como el que dio apenas hace unas horas el Álvarez y Casa? En ningún momento. Esos son solamente recomendaciones que deben ser incorporadas al expediente, pero no puede de ahí sostenerse como lo hace el señor Emilio Álvarez y Casa y el señor Patrón, queriendo volver obligatorio lo que es una mera recomendación. Es el Estado mexicano en su calidad de soberano el que puede dar y tomar esos elementos, esos insumos en sus investigaciones de manera correcta. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, toda víctima tiene derecho de nombrar a quien, al que quiera, para que coadyuve con ella para aportación de pruebas. Eso dice nuestra Constitución. Nada más. Nada más. Ellos quieren darle a ese informe una característica que no tiene, porque la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es eso, una mera recomendación. ¿No tiene carácter legal? ¿No tiene carácter coadyuvante? Tiene carácter, sí, claro, pueden coadyuvar. Yo puedo ir a coadyuvar también con los expertos, eso no tiene ningún problema. Pero en este país, igual que en Guatemala, te lo digo, la
investigación la ve el Ministerio Público, lo desarrolla el Ministerio Público. No. Los demás son meramente coadyuvantes de esta investigación y son los jueces los que dictan las sentencias. Dime, esta comisión que llegó, el grupo de expertos independientes, y en realidad parece que es como una tomada de pelo, es un informe parecido al que nos dio Álvarez y Casa, es una tomada de pelo. ¿Por qué insisto? Porque lo que quieren asignarle es una fuerza moral y quiere asignarle Álvarez y Casa unos elementos de fuerza que eso no tiene, como si eso fuera una ley. Eso mismo dijo aquí en esta mesa el señor Mario Patrón esta semana. Y lo que está haciendo el gobierno mexicano es verdaderamente claro. El señor Campa, subsecretario de Derechos Humanos, dijo: los padres quieren que se sepa por qué llegaron a Iguala los estudiantes. Pues es natural, es parte de su derecho a la verdad. ¿Quién está implicado en haberlos mandado? Pues es lo que tienen que deducir las investigaciones, y para que se pueda hacer eso, se tiene que investigar todas las líneas, incluyendo pues digamos, la entrevista, como dice la Constitución, o bien la declaración de todas las autoridades de la escuela y quien más esté implicado. Va para todos lados. Esto no tiene ningún elemento de cerrar la investigación como lo ha pretendido Emilio Álvarez y Casa. ¿Por qué lo pretendió? Pues porque tiene intereses políticos. Claro, quiere desvincular al PRD. Se nos está terminando el tiempo, nos queda un minuto, doctor. Te voy a pedir que le digas a la audiencia, tú eres un conocedor de este tema. Yo tengo la idea, y lo he estado diciendo, y por eso nos han, en redes sociales nos han crucificado literalmente, que estos grupos que están detrás de los 43 están manipulando a los padres de familia y están usando la muerte de los jóvenes con intenciones políticas. ¿Tú qué opinas de esto? Pues que es evidente. Ese es un asunto evidente, que hay cierta manipulación del dolor de estas víctimas para poder obtener rendimientos políticos. Y eso es muy grave en este país, pero peor es que una comisión, que tiene que ser una comisión independiente, imparcial, regulada por las leyes de conflicto de intereses, lo tome como una bandera y se sume en algo que es verdaderamente un elemento para distorsionar la realidad. Yo me pregunto, y esta es la duda, cuáles son los intereses que están por atrás. Por último, y te digo una sola cosa, sí. Decía Giovanni Falcone una frase: si no puedes seguir las drogas, sigue el dinero. Bueno, pues ahí está la pista, pero dime, por último, ¿hay alguna otra instancia más allá que pueda poner en orden al señor Emilio Álvarez y Casa? ¿La ONU, el gobierno mexicano, desde luego, y desde luego la Asamblea de la OEA lo puede realizar? Déjame decirte una cosa, ¿okay? El contraste entre la OEA y la Asamblea de la OEA y algunas acciones de la Comisión Interamericana son muy claras, y hay elementos que están en crisis en la ciudad de Washington precisamente por algunas actuaciones exorbitantes de algunos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, te aprecio y te agradezco, se nos terminó el tiempo. Gracias, Ricardo. ¿Qué le parece? ¿Nos toman el pelo? ¿Usted qué opina? No se vaya, volvemos. Gracias, ya estamos de vuelta. ¿Se enteró de la nueva pista que se abrió en el simpático circo del poder mexicano? Sí, se trata de una curiosa disputa por la candidatura presidencial independiente para 2018. Pero mire, para entender el espectáculo, ¿qué le parece si vamos por partes? ¿Se acuerda que en su momento aquí dijimos que la elección del Bronco en Nuevo León era una elección de diseño? ¿Se acuerda que dijimos que luego de esa elección vendría el experimento independiente para 2018? Bueno, pues el circo del candidato independiente ya está a los ojos de los ciudadanos. Se trata de la ambición de unos cuantos que, con el cuento de un grupo plural, quieren convertir el tema en causa de muchos. Y está claro que ante la nueva ley electoral que faculta las candidaturas independientes, son legítimas todos los intentos para lograr esa aspiración. El problema es que los ambiciosos pues no hablan claro y tratan de tomar el pelo a los ciudadanos con argumentos dignos de ternuritas, ¿no le parece? Mientras lo piensa, ya nos vamos. Les recuerdo que yo lo espero aquí la próxima semana. Gracias.
Adiós.